Se le ha considerado como una filosofía pesimista de desesperación y angustia. Incluso ha sido considerada como la religión de los ateos. Pero, ¿en qué consiste realmente el existencialismo? En este video haremos un repaso de qué significa el existencialismo con la obra de su mayor exponente, Jean-Paul Sartre. Empecemos. Para Sartre, el existencialismo se define en esta frase: la existencia precede a la esencia. Y pone este ejemplo: si alguien tiene la necesidad de cortar algo, usará, por ejemplo, unas tijeras. Estas tijeras pueden estar hechas de metal, de plástico, incluso de madera, pero sea cual sea su material, tienen un propósito. Así todos los objetos están predeterminados por un propósito. El de una podadora de césped es la de cortar, el de una pala es la de excavar. Incluso, dice Sartre, los animales tienen un propósito. El de las abejas es el de polinizar las flores, el de las hormigas es crear colonias. Pero, ¿y el ser humano? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Parece que ninguno, y esto definitivamente angustia a las personas. Saber que fueron arrojados al espacio sin un propósito determinado o un sentido le da un carácter de absurdo a la existencia. Pero Sartre no se desanima por esto, más bien por el contrario, ve en esta falta de propósito una oportunidad para ejercer la libertad. La libertad en el sentido de sobreponerse a las circunstancias y ser cualquier cosa que se proyecte ser. Por ejemplo, una hormiga es para siempre una hormiga y solo puede ser y hacer lo que hacen las hormigas, como crear montículos de tierra o recolectar comida. Pero los seres humanos tienen la capacidad de elegir ser cualquier cosa a pesar de las circunstancias, como un médico, un ingeniero, un electricista o hasta un filósofo. Al ejercer mi libertad debo saber que ésta afectará a los otros. Por ejemplo, si elijo ser político, esto afectará directa o indirectamente a las personas a mi alrededor de manera distinta a que si elijo ser un ingeniero. Por eso, al tomar una elección, debemos cerciorarnos de cómo nuestros actos tienen efecto sobre las demás personas, así como las elecciones de los demás tienen efecto sobre mi vida. Esto es lo que Sartre llama la responsabilidad, y él mismo lo dice de esta manera: de los hombres no me interesa sino lo que pueden llegar a ser. Así, para Sartre, el solo hecho de vivir en un mundo donde no hay nada predeterminado le parece heroico, y nos invita a liberarnos de las formas habituales de pensar y nos incita a afrontar con valentía las consecuencias de ser libre en un mundo donde nada está escrito de antemano. Otra frase interesante de Sartre al respecto es esta: el hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. No hay nada en el cielo inteligible, y el hombre será, en primer lugar, aquello que habrá proyectado ser. Acerca de Dios, Sartre dice en su texto El existencialismo es un humanismo que la filosofía existencialista no es una filosofía atea estrictamente, porque no se empeña en negar a Dios y más bien le es indiferente. Y dice: el existencialismo no es un ateísmo en el sentido en el que se dedica a demostrar que Dios no existe. Declaramos más bien que aun si Dios existiera, nada cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No quiere decir que nosotros creamos en Dios, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Esto también plantea una solución al dilema moral del bien y el mal. Juan Jacobo Rousseau decía: el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe, y Thomas Hobbes decía todo lo contrario, que el hombre era un lobo para el hombre. Pero Sartre diría que no, que se equivocan, porque según el existencialismo, el ser humano no nace ni bueno ni malo, primero existe y luego se define como bueno o como malo, dependiendo de las elecciones que haya tomado a lo largo de su vida. Porque según él, no sabemos lo que somos sino a través de lo que hacemos, es decir, existiendo. O en sus propias palabras, no somos lo que hicieron los demás de nosotros, sino lo que hacemos con lo que hicieron los demás de nosotros. El existencialismo nos enseña que no debemos sentir angustia de la vida, ya que, después de todo, si estamos condenados a ser libres, lo único que nos queda es serlo valientemente. Si el video te gustó,